nacido y criado en Ledesma, siempre abrigando como todos los que vivíamos en ese tiempo, que no teníamos a veces posibilidad de ir a estudiar, esas cosas, añorando tener los 18 años para ir y trabajar en el ingenio. Los que trabajaban en la caña, volteando la caña, y los chicos ahí se morían como cualquier cosa, como cualquier perrito, porque no había atención médica y se sufría mucho. No tenían tampoco que informarse sobre los derechos de los obreros, porque enseguida los echaban, ¿no? Tenían que irse, no solamente irse del ingenio, sino de la provincia. Él se recibe en la Universidad Nacional de Córdoba, lo contratan en el año 57 como médico de planta del hospital que pertenecía a la empresa Ledesma y que trabajaba con la farmacia de la empresa Ledesma. Su relación con los zafreros bolivianos en este lugar, los que venían a la zafra, que a las 4 de la tarde se abría la puerta del consultorio de él y había una cantidad de gente sentada en el suelo, las bolivianas, pobrísimas, con los niños dándoles de mamar en la vereda. Aredes era un radical, ¿no? Pero él entró como médico del sindicato del ingenio y por eso el ingenio no lo quiere. Estos tipos no son democráticos. Esto no tiene ningún principio de democracia en su cabeza. Lo único que le importa es la guita. Y si han asesinado gente es para ganar un poco más, nada más. Ese hospital debía dar cuenta de la salud de los trabajadores de la empresa. Y empieza a poco de andar a salir diferencias entre los empleadores y él. Y nosotros sabíamos por el comentario de la propia gente que el doctor Aredes sabía tener problemas serios con el director del hospital porque él no cumplía una normativa que era el vademecum, ¿no es cierto?, que le imponía el ingenio, que era más o menos 18 medicamentos. Había remedio para los ricos y remedio para los pobres. Y generalmente los remedios para los pobres eran placebos. Y por ejemplo te daban jarabe para la tos, ese mismo jarabe para la diarrea, ese mismo jarabe era para curarte el hígado. Entonces, ¿no? Si vos tenías que ir con un frasco, ¿no es cierto?, y ahí te lo desinfectaban y te daban el jarabe. A los trabajadores se les recetase medicina elemental o se les sugiriese que se arreglaran curándose con yuyo. Aredes trata de romper eso, se le ocasiona ciertos problemas. Y era un hombre que ahí hacía un planteamiento desde el punto de vista profesional. Yo estudié y me recibí para curar a la gente, no para engañar. Daba medicamentos caros, al decir de la empresa, cuando no tenía, o sea, no seguía los dictámenes, los lineamientos de la empresa, de manera que lo echaron por eso. Toda mi vida he sido pintora. Al salir de la cárcel, cuando me llevaron presa el gobierno de Videla, me habían dejado cesante en mi trabajo. Puse una librería. Al poner la librería, me dediqué a estudiar la historia de acá. Cuando él llega acá, empieza a ver todo eso ahí. Le dijo, yo solo quiero que los obreros sepan, conozcan sus derechos y que los tengan. Porque este ingenio no le da vivienda porque no se le da la gana, no porque no tenga plata. Bueno, el viejo aguanta un tiempo y después ves que él también se estaba enfermando por esta situación y un amigo de él, el doctor Tanoni, le sugiere que vaya a trabajar a Tilcara, que estaba vacante el puesto de director del hospital de Tilcara.
Tilcara. Y aquí llegaron ellos por primera vez cuando a él lo dejan cesante. Las calles eran de tierra. Esto es un lugar desértico y de mucho viento y mucha tierra, pero a la vez muy de mucha paz, o sea, de mucha tranquilidad. Mi tata compra esta casa para cuando tuviera nietos, pasar las vacaciones y descansar con ellos acá. Ellos construyeron, digamos, entre comillas, el jardín. Y él compró las plantas frutales. Las trajo de Neuquén en tren y puso árboles frutales acá en la casa. Los nogales ya estaban. El lugar preferido de mi papá y de mi mamá era el jardín y el asador del fondo donde se reunían con los amigos. Lo que él decía siempre, que era lindo en Tilcara sentarse en el jardín de noche y observar las estrellas fugaces. El cielo era muy claro y que él pensaba a los nietos mostrarle ese cielo, las estrellas, los satélites. Por las noches se sentaban con mi mamá y mi abuelo en el jardín. Recorrer la casa y volver a esta casa, para mí, es volver a ellos. Y cuando estuve en Tilcara, yo creo que mi viejo pensó bastante en sus opciones políticas. Yo supongo que le vio la cara a la gente y empezó a conocer lo que era el peronismo de base. Creo que mi papá, como miles de argentinos, fueron blancos del terrorismo de Estado, porque el terrorismo necesitaba de las desapariciones, las torturas, los secuestros, las cárceles, el exilio, para pacificar el país, para garantizarle a sus mentores económicos que iban a tener al menos medio siglo de paz social sin que ninguna organización social ni política cuestionara sus métodos. Ledesma no es la única empresa que colaboró con el terrorismo de Estado. Hay otras más. Mi nombre es Miguel Farías, yo soy un sobreviviente de aquella dictadura militar. Estuve muchos años en la cárcel, preso. No tenían tampoco que informarse sobre los derechos de los obreros, porque enseguida los echaban. Allá por el 75 estaba trabajando para la empresa Ledesma como obrero de los surcos, ¿no? Tenían que irse, no solamente irse del ingenio, sino de la provincia. Se sufría mucho, no teníamos atención médica, no había escuela, las jornadas largas. Porque el ingenio era prácticamente dueño de la provincia, ¿no? Lamentablemente las comisiones del sindicato nunca generaban, digamos, una posibilidad de que esto podía cambiar. Su lucha era una lucha que realmente, todo maquillaje, porque la mayoría de los dirigentes eran rentados, pero quien le pagaba el sueldo era la empresa y no el sindicato. Los que trabajaban en la caña, volteando la caña, y los chicos ahí se morían como cualquier cosa, como cualquier perrito, porque no había atención médica y se sufría mucho. O por ejemplo el tema de la cosecha de la caña, que se pagaba con vale que tenían que ir a la proveeduría del ingenio, y si un kilo de azúcar costaba 10 pesos, capaz que costaba 11. En el año, sí, en el 75 ya había una nueva comisión que se llamaba Melitón Vázquez, el secretario general, empezó a luchar por estas cuestiones así. Y consiguió muchas cosas para los zafreros, para los caseños, para todo.
la empresa ya empezó con otra campaña, a donde empezó a acusar que había infiltraciones, que estaban los comunistas. Acá las 3A funcionaron, pero aceitadamente. Con el tema de la lucha anticomunista, se llevaron a todos los sindicalistas, los delegados, los metieron presos. Nos va marcando, como ya dije hace rato, nos relaciona con actividades de organizaciones subversivas, por eso nos pone preso. Arede era un tipo muy popular, un tipo muy entregado a la gente, un tipo con una capacidad humana tremenda, y todo el mundo percibía eso. Él regresa acá. Resulta ser que no consigue trabajo acá. Entonces, cuando él regresa, empieza a trabajar como asesor médico del sindicato. El sindicato lo habla para que lo asesore y él se presta a laburar ad honorem. Trabajó 18 años ad honorem como asesor médico del sindicato. Y siguió siendo asesor médico hasta que en el 73 se hacen las elecciones. Bueno, cada partido presenta a su candidato y el sindicato presenta a uno, que era mi viejo. Dicen, él no es de nuestras filas partidarias, pero por la exquisita sensibilidad con los trabajadores, con los obreros, es la designación del doctor Arede. Presentaban una elección y la arrasaba con todo. Esa es la realidad, la milanesa, propio de su personalidad, su propio carisma que él tenía. Elegido por los obreros. Querían que sea él y nadie más que él el intendente. Mi viejo en ese entonces era presidente del Club Central Norte, que era un club de fútbol, y era el club de los ferroviarios. Entonces, cuando él gana las elecciones, por un margen abrumador, respecto de los otros candidatos de los partidos tradicionales, llega a la intendencia y lleva a toda la comisión directiva de Central Norte a que lo acompañe en la intendencia. Porque era la gente que él conocía y era la gente de confianza de él. La amistad con el doctor Arede comienza allá por el año 1960, más o menos, aproximadamente. Yo soy Walter Bustamante, resido en la actualidad en la provincia de Jujuy, tengo 75 años. El gobernador me ha ofrecido el puesto de intendente en Libertador y he aceptado. Yo he buscado a mi gente para que me colabore y he determinado ponerlo a usted como tesorero de mi gestión. Yo lo que quiero es que usted me cuide la espalda. Si alguien está por hacer algo en contra mío, que usted me respalde el costo y no me va a firmar cualquier cosa. Él encuentra la intendencia sin dinero. La intendencia no tenía fondo y había una deuda muy grande con los proveedores de la municipalidad. Entonces se reúne con el contador y el contador le dice, tenemos que buscar una forma de recaudar dinero y vemos los contribuyentes de alumbrado, barrio y limpieza y la empresa Ledesma no figuraba. Preguntando, mi viejo se entera que Ledesma jamás pagó alumbrado, barrio y limpieza en Libertador de San Martín. Entonces él hace un decreto que amplía el ejido municipal para incluir a la empresa y empieza a cobrarle los impuestos. Él, como intendente, hizo cosas que no las hizo nadie y que valen hasta ahora. Amplió el ejido municipal, resuelve cobrar los impuestos al ingenio Ledesma. Y el ingenio Ledesma no le gustó eso porque el ingenio no estaba acostumbrado. Él había hecho cosas impensadas, como cobrarle los impuestos
a los genocidas estos del directorio de Ledesma. Impuestos que nunca en su vida habían pagado. Yo lo que sí me acuerdo claro es de que una vez se reunieron ahí en la municipalidad con gente de autoridades del ingeniero Ledesma, creo que era el brigadier Álvarez, si no me equivoco también, que venía, que era asesor de ellos, algo así, y que él había tenido su contador, su abogado, y escuché así, porque los vecinos de él estaban casi pegados con la mía, entonces escuché que le decían, no, es que ustedes nunca han pagado lo que tenían que pagar, y es necesario que una vez por todas paguen. Y bueno, y eso evidentemente le costó lo que le costó. Esto fue un antecedente que le dolió a Ledesma porque le tocaron el bolsillo. Entonces hicieron un plan para desestabilizarlo a él en el cargo, y una noche pasaron las topadoras sobre Villa Frutilla. Y los habitantes de la villa amanecieron ahí frente al municipio. Ahí deciden expropiar la loma para construir vivienda para que la gente que no tiene casa fuese a ubicarse ahí. Obligan al ingenio a ceder tierra para que se amplíe este pueblo, porque este pueblo no podía ya seguir viviendo con 9 manzanas. Porque aquí, desde la época del doctor Arede, nunca nadie se animó a expropiarle ni un centímetro de tierra. Por bien de utilidad pública, nunca nadie se animó, excepto el doctor Aredes. Lo que sí fue que el gobierno de la provincia, a instancias del gobierno nacional, intervino en la municipalidad de Ledesma, del Libertador General San Martín, con la policía, y mi viejo renunció. Me llamo Hilda Figueroa, soy oriunda de Calinegua, tengo 55 años y soy una ex detenida, secuestrada en la noche del apagón. La noche más terrible y más aciaga de toda la región. Y en Calinegua, para poder entrar a las casas, según me contó Olga Aredes, apagaron la luz. Apagaron toda la noche y entraron a las casas. Y se llevaron a la gente en camiones. Ahí fue Hilda Figueroa, fue Eulogia Garnica con sus 2 hijos que murieron los 2. Cuando íbamos entrando a Calinegua, estaba cortada la luz. Y yo veía cómo sacaban la gente de las casas. Iban sacando a la gente así en paños menores, con armas, y prácticamente a los costados de la calle había cada 2, 3 metros, no sé, soldados, gendarmes, gente armada, así todo bordeando las calles de Calinegua. Me sacaron de un brazo, la sacaron a mi hermana y después me volvieron a alzar y me tiraron dentro de un espacio grande, algo como un camión, sobre otros cuerpos, sobre otra gente. Un chico que era novio mío, que también está desaparecido, Rubén Canseco, yo a él lo sentí morir. No sé que a él lo mataron, él murió en la tortura, ahí en Guerrero. Yo en muchas oportunidades pedía que me maten porque no, era insoportable. Lo más terrible no es tal vez lo que a uno le ha pasado. Yo lo que más todavía no puedo superar es sentir que a otros los torturan, gritan un dolor tan grande que es una impotencia tan
dijera ni que vos no podés hacer nada porque vos también estás así. La madrugada del 24 de marzo estaciona una camioneta de Ledesma frente a mi casa con militares, llaman a la puerta, le dicen a mi padre, sale mi padre a atender, o mi madre creo, y le avisa a mi papá que lo buscaban, y ellos le piden que lo acompañe, mi viejo se cambia, lo meten en la camioneta, está unas semanas desaparecido, y luego aparece en la cárcel de Jujuy. Lo lleva un tipo que manejaba la camioneta de Ledesma. El ingenio era poderoso todavía, estaba con los militares. Lo llevaron a Aredes en una camioneta del ingenio, y a mí también. Me sacaron en una camioneta del ingenio. Esa es la primera vez que desaparece mi viejo y luego lo blanquean. Estuvo preso hasta el 5 de marzo del 77, fecha en que lo liberan y le dicen que esta era la última vez. Ya le habían dicho antes que salga a la provincia, ahora que se vaya del país. Lo que sí nos dijo que él se iba a quedar en Libertador, que no quería irse afuera del país. Y por ahí había compañeros que le dijeron que le convenía salir del país. Bueno, él no quiso. Entonces mi viejo dijo, no, yo no me voy del país, yo no he delinquido, así que no tengo nada que... No tengo motivos para salir de acá. Se reintegra al trabajo, viaja como siempre toda su vida, todos los días por la mañana al hospital de Fraile y al mediodía regresaba a la casa. Ya se había reintegrado al hospital de Fraile, creo, y ha ido a trabajar, y salió de trabajar y no volvió. Eso es lo que sé. Al mediodía se retira del hospital y dice, mañana vengo a hacer la guardia. Se despide y a la salida no llega acá porque lo interceptan supuestamente antes del puente Ledesma. Suben a su auto y lo hacen manejar y ya va secuestrado, porque en el trayecto lo ve un amigo, lo saluda y él no contesta. Bulgeroni, con el tiempo sabemos que es el secuestrador de mi papá. Carlos Bulgeroni, subteniente, nos confiesa, yo tengo 28 años y 29 muertes. Estuvo acá y en mayo volvió acá, se reincorporó y en mayo de ese año lo secuestran junto con su auto. A los meses nos avisan que el auto apareció frente a la comisaría 19 de la Policía Federal en Capital Federal y desde entonces no supimos nada hasta que algunos liberados del campo de concentración de Guerrero nos contaron que lo mataron en la tortura. Esa es la historia de mi viejo. Aquí sabemos perfectamente quienes han organizado la desaparición de mi papá han sido el directorio de la empresa Ledesma. Hay que concientizarla. No se gana nada con que otros pierdan derechos. Pierde la sociedad en su conjunto. Y la verdad, compa, estos tipos no son democráticos. Esto no tiene ningún principio de democracia en su cabeza. Lo único que le importa es la guita. Y si han asesinado gente es para ganar un poco más, nada más. Entonces hay que trabajar en movilizar a la gente. Así me lleve toda la vida. Porque en la medida que lo encontremos al papá, los vamos a encontrar a todos.